Shalom, Urajot, paz y bendiciones. Nuestro Padre que está en el cielo les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Bendito sea nuestro Padre que nos ha permitido llegar a otro día de Shabbat, otro día en el cual nosotros compartimos la bendita palabra en reposo, en quietud, agradeciendo a Adonai por todas las cosas que ha permitido hasta el día de hoy. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre y por eso queremos rendirle todo tributo, toda adoración, toda exaltación y le presentamos esta enseñanza, este compartir de la palabra para su gloria, que sea recibido como una ofrenda para Él en los méritos de su Hijo Yahoshua el Mesías. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has escogido dentro de todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres, Adonai, dador de la Torah. Amados, bienvenidos sean nuevamente a otra enseñanza, a otro podcast de esta serie de enseñanzas que hemos titulado Hombres de Torah. Y esta es la segunda parte. Podemos hablar y ahondar mucho más en la actitud de un verdadero creyente, de un verdadero hombre de Torah, de lo que es la conversión verdadera del ser hebreos, de lo que es ese principio tan importante del Derech Eretz, de nuestro camino en la vida, cómo nos comportamos y cuál es la luz que está resplandeciendo a los demás a través de nuestro testimonio. Podemos ahondar, podemos hablar, la Torah habla exclusivamente de estos comportamientos y por sobre todas las cosas la sagrada palabra de nuestro Padre nos manda a que nosotros debemos dar frutos. ¿Qué es dar frutos? No que seamos árboles, no, sino que debemos, así como los árboles, el buen árbol da frutos, tenemos una serie de frutos que debemos dar, no solamente uno, sino que debemos dar distintos frutos, distintas cualidades, virtudes que se deben gestar en un hombre que está transformando su carácter, que está refinando el carácter a través de la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre, a través de guardar la Torah de nuestro Padre y por ende, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener un carácter transformado a la altura de ser llamado un verdadero discípulo del Mesías. En la parte anterior de estas enseñanzas de hombres de Torah, estuvimos hablando de varios subtemas, ¿no?, relacionados con la responsabilidad. Incluso hablamos de los líderes religiosos, de los morim, de los maestros, de los roanim, de los pastores, de los zakenim, de los ancianos, que ejercen, por ejemplo, en una comunidad y de manera general. Esto no solamente es para los líderes, estoy hablando de hombres de Torah, es decir, que estamos hablando desde aquel que comienza, que quiere agradar al Eterno, hasta aquel que está en una posición de liderazgo. Entonces, esto es para todos. Tenemos esta responsabilidad primaria de demostrar que ya no vivimos nosotros, sino que Mashiach, la Torah hecha carne, vive en nosotros. Este Shabbat estamos compartiendo igualmente la Parashá Noach, la segunda porción de nuestra Sagrada Torah, y por ende tenemos también ese deber de todos los días y toda la semana estar estudiando la bendita palabra. A los reyes siempre debían tener una copia del libro de la Torah para que siempre se estuviesen ejercitando en lo que Adonai demanda y transformando su vida, su carácter. Dice la bendita palabra, la Torah de Adonai Yahweh es perfecta y hace sabio al sencillo. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torah, una lumbrera a mi caminar. Por eso la Torah es la lámpara que alumbra por dónde y cómo debemos nosotros caminar. Por eso es muy importante la confianza, la fe en nuestro Padre a través de los méritos, de los reclamos mesiánicos de Yahoshua Hatzadid, de Yahoshua el Justo, de Yahoshua el Mesías. Y ahora, una vez entrado a esa salvación y hecho parte del pueblo, para demostrarle al Padre que le amamos, para la santificación, es decir, para la transformación de nuestras vidas, a ser agradables delante del Padre, obedecemos a nuestro Padre y Él ha determinado la Torah, su instrucción divina, para que nosotros podamos acercarnos a Él y parecernos más a aquel que envió para ser nuestro Goel, nuestro Redentor, y que nos acerca al Padre y que nos da acceso a la edad mesiánica que está pronta por venir. Estamos también, amados, teniendo siempre noticias de nuestro pueblo y todas las situaciones que han estado aconteciendo. Ha sido
una lucha y sabemos que todos estos eventos que se están dando son detonantes. Estamos en los últimos tiempos, amados. No somos profetas ni hijos de profetas, pero debemos tener en cuenta que diagnosticamos a través de las evidencias de las Escrituras qué es lo que estamos viviendo. Y esto que estamos viviendo no es algo normal o no son eventos que son parecidos en la historia. Si bien pueden haber eventos parecidos en la historia, estos eventos son determinantes. ¿Por qué? Porque esto van a catapultar a que más eventos proféticos se detonen. Por eso es importante que tenemos primero conciencia de los tiempos proféticos, conciencia de la instrucción de la palabra y saber en qué área del tiempo, en qué área de ese plan profético que ideó nuestro Padre y que está implementando nuestro Padre estamos. Somos una generación privilegiada, lo vamos a seguir diciendo, pero también una generación con doble responsabilidad que nuestros antepasados. Continuamos, amados. En la parte anterior destacamos, por ejemplo, la importancia de la vida cotidiana, el carácter de un líder, incluso no solamente su habilidad para enseñar, para predicar, incluso cuando hablamos nosotros sobre el matrimonio y la familia, resaltamos en esa primera enseñanza la importancia de cuidar y de honrar a la familia, incluso antes que al ministerio, antes que al servicio, a la cajal, a la quejilá, a la comunidad de Mashiach. Mencionamos incluso el papel de los hombres de Torah como esposos, como padres, ¿sí? Incluso hablamos también acerca de los líderes, que un líder debe vivir con dignidad, no debe de ser avaro, y eso tiene que entrar, seas líder o no. También enfatizamos la sujeción mutua en una comunidad, en una congregación, ¿sí? La importancia de cuidar y apoyar a nuestras autoridades, a los líderes, de velar por su bienestar, ¿sí? También de cuidar a esos líderes de que trabajen juntos, tener un equipo de trabajo que realmente tenga compromiso, que se prepare, porque tú puedes tener todas las ganas de apoyar, pero debes prepararte para que realmente puedas ser efectivo y puedas ser de gran ayuda para el ministerio y para el sostenimiento de una congregación. También subrayamos que ningún líder es indispensable, ninguna persona es indispensable, ya que el reino de Adonai seguirá sin importar quién lo sirva. Si Moshe no hubiese querido obedecer al Eterno, el Eterno se busca otro Moshe. También se enfatizó a los líderes a no descuidar su responsabilidad hacia la familia en nombre del ministerio. En resumen, amados, en la primera parte se aborda la responsabilidad de los hombres de Torah, destacando la importancia de la integridad personal, del equilibrio entre el ministerio y la vida familiar, de la sujeción mutua en la comunidad y la necesidad de enseñar de manera fiel a la palabra de nuestro Padre Celestial. También critiqué abiertamente las prácticas y problemáticas, sobre todo en el liderazgo religioso, como el enfoque excesivo en el poder y la búsqueda de ganancias personales, de la cual, amados hermanos, hemos visto muchos ejemplos. Por eso les invito a que ustedes puedan escuchar la primera parte. En Bereshit, en Génesis, capítulo 1, verso 27, dice: creó pues Adonai al hombre a imagen suya. A imagen de Adonai lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Adonai, y les dijo: sed fecundos, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En 1 de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 13, que es la base de la cual hemos estado hablando. Ahorita voy a volver otra vez a repetir todas estas citas bíblicas. ¿Por qué me enfatizo en esto? Y quiero hacer una aclaración. Porque me han preguntado por qué estoy enfatizándome en esta cualidad o en este tipo de temas. ¿Por qué es importante, amados? Cuando nosotros enseñamos la Torá, cuando incluso enseñamos hebreo, cuando hablamos del Zod, del misterio, de lo profundo de la Torá, de ese pardés, de ese jardín que es la Torá, nosotros debemos hablar sin hipocresías, porque lo que nosotros tenemos, nosotros damos, nosotros ministramos a las personas. Lo que no se ve muchas veces y en gran parte es lo que hace más efecto en las personas. Es decir, que lo que yo tengo en mi interior, eso es lo que yo transmito, con eso es que yo ministro a las personas, con eso es que yo influencio a las personas más allá del conocimiento.
Por ende, hay muchos líderes que hoy en día están dejando muy mal parados o muy mal parada a las raíces hebreas de la fe debido a que son gente hipócrita. Son gente que no, y que el Eterno nos libre de no caer, como siempre lo hemos dicho, nos pueden decir de todo, pero que no nos digan hipócritas. Porque la principal persona que los juzga es su esposa, porque no les están dando ejemplo. Y debemos llevar una Torá limpia, debemos llevar una Torá que realmente no tenga añadiduras perversas, debemos llevar una enseñanza que realmente vaya acorde a lo que nosotros estamos hablando, a lo que nosotros estamos viviendo en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y por eso es importante. Por eso vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 13. Dice, esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de supervisor, ya lo hemos hablado, obispos, lo que se traduce como obispos, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Adonai Yahweh? Que no sea un recién convertido, es decir, un neófito, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. De eso vamos a hablar un poco también esta tarde. También debe tener buen testimonio a los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Asimismo, los asistentes, los diáconos deben ser respetables, de una sola palabra, no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, que estos sean aprobados, que sean probados primero y que después sirvan como asistentes si se ve que son irreprensibles. También ahí en el verso 11 habla de las diaconisas, en tal caso de las asistentes, ¿sí? Que también deben de ser respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los asistentes sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como asistentes ganan para sí una buena reputación y mucha confianza en la fe que es en el Mashiach Yahushua. Enfaticé mayormente los rasgos que son para los varones, porque vamos a tener otros temas también. Ahora no van a ser hombres de Torah, sino van a ser mujeres de Torah. Adicionalmente, también hablé en la enseñanza pasada que, por ejemplo, cuando yo no tenía esposa y era un siervo de Adonai, igualmente yo estaba libre de una parte de la voluntad de nuestro Padre. ¿Con respecto a quién? A mi esposa. Y cuando no tenía hija, también estaba libre de una parte de la voluntad de Elohim con respecto a los hijos. Y si antes tenía más disposición, por ejemplo, para servir en el Malchut HaShamayim, en el reino del cielo, ahora tengo responsabilidades primarias que están dentro de la voluntad de Adonai. Y si antes, por ejemplo, mi esposa y yo teníamos más tiempo para dedicar a la obra de restauración, ahora no tenemos todo ese tiempo porque llegó nuestra princesa, Rebequita, y la responsabilidad en el servicio al cuerpo de Mashiach de mi esposa ha cambiado también. Pero el mío también ha cambiado, grandemente ha cambiado. Por ejemplo, alguien me llama y me dice, ¿puedes venir a compartir la palabra a tal día con la congregación? ¿O puedes dar una enseñanza, sea virtual o tal día? Y varias veces le he dicho, no puedo. Me preguntan, ¿por qué? Porque ya tengo en mi horario que ese día voy a salir con mi esposa y con mi hija. Pero la enseñanza es más importante. Mi trabajo es hacer la voluntad de Adonai y confiar en su soberanía. Eso es importante. Mi trabajo primero es mi esposa y mi hija y debo darle ejemplo. Yo, por ejemplo, les hablo un poco para los hermanos que me conocen personalmente, pero quizás algún hermano que no me conozca personalmente, le doy un resumen de cómo puede llegar o cómo es mi vida en este caso. Yo trabajo, por ejemplo, más o menos 10 a 12 horas al día, dividiendo mis responsabilidades entre el trabajo, los clientes, también atendiendo tanto como pueda a los hermanos, a las hermanas en consejería, en la enseñanza, en la oración por ellos. Pero, por ejemplo, si yo he prometido a mi familia que voy a llevarles a un sitio tal fecha, no voy a romper esa promesa, porque la Escritura nos enseña que no debemos romper nuestras promesas, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y que lo demás procede de maldad, a menos que sea una emergencia, lo aleno, que el Eterno nos guarde. Por ejemplo, vamos a suponer que
saludo a los hermanos de Argentina, de México, de Paraguay. Vamos a suponer que yo voy a Argentina, bueno, los hermanos que están allá, o a México, y vamos a celebrar, vamos a celebrar allí que vamos a hacer una gran fiesta para establecer una comunidad. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo tenga esa autoridad para hacerlo. Vamos a suponer que yo sea el encargado de establecer y autorizar al líder que puede quedar encargado de la obra. Y yo llego, por ejemplo, a tu casa en un día, tú no sabes que voy a ir y ya hemos hablado, escuchen, ya hemos hablado que eso no se hace. Un hebreo no llega a algún sitio sin antes avisar, porque esto demostraría falta de respeto. Siempre avisamos y pedimos permiso a la persona que vamos a visitar si podemos ir a su casa ese día. Ese es un principio de conversión. Eso está en nuestra conducta. Yo siempre hablo de Derech Eretz, nuestro camino en la vida, nuestra conducta en la vida. Ya lo hemos estudiado. ¿Por qué? Porque eso es civilización y la Torah es civilización. Pero supongamos que por X o Y motivo llegué a tu casa sin anunciarme. Toco el timbre, tú estás saliendo de la casa y yo te digo, mira, he viajado miles de kilómetros para visitarte, necesito hablar contigo acerca de algo muy importante en el cuerpo de Mashiach. Vamos a establecer un centro de oración, una quejilá aquí. Pero tú estás saliendo en ese momento porque has prometido a tus hijos y a tu esposa que ese día iban a salir al parque, tener un día de compartir en familia, van a estar juntos. Y si tú dices a tu esposa y a tus hijos, el hermano Francisco ha venido a la casa, tenemos que hablar, entonces vamos a tener que postergar nuestro día de compartir y todo lo que habíamos organizado en el parque, todo ese ánimo, toda esa emoción, toda nuestra organización, tenemos que postergarlo. Si tú haces esto, estás descartado de ser un líder o una autoridad. No eres apto para servir como autoridad en una congregación. Pero si tú dices, hermano Francisco, es una bendición que hayas venido, te voy a regalar una taza de café, por favor. Pero tú me dices, me hubieses avisado antes, pero yo ya he prometido a mi esposa y mis hijos de llevarlos al parque. Vamos a estar allí todo el día, pero mañana yo puedo reunirme contigo. Voy a cambiar mi horario de lo que tengo que hacer mañana, todo lo demás, todo lo que tengo que hacer para entonces reunirme contigo, para hablar, para estar contigo, pero voy a salir con mi familia y voy a cumplirles lo que les prometí. Si me dices esto, si tú dices esto, ya estás bien. Adicional al conocimiento, a la madurez espiritual y personal, pero si tú te comportas a esta altura, eres el candidato perfecto para hacer, y ojo que esto también aplica a las damas, ¿no? En cuanto a cumplir la palabra, en cuanto a tener ese comportamiento, no solamente con los de afuera, sino por sobre todas las cosas, con la familia. Y si un varón hace esto, es la autoridad, es el candidato perfecto para ser una autoridad en una congregación. Como esposos y como líderes o autoridades o mevazerín o portadores de la buena nueva en el cuerpo de Mashiach, la vida es muy difícil. Y sobre todo, si debes velar por una quejilá, por una cajal, por una Bet Knesset, por una asamblea, por una comunidad con muchas personas. Pero en mi caso, esta es la regla. Por ejemplo, que cuando yo llego a casa en la noche, después de un arduo día de trabajo, ya que por ejemplo yo voy a mi oficina de trabajo tan temprano como sea posible, juntamente con mi esposa, yo salgo para regresar a la casa 7:30, 8 de la noche, mi esposa trabaja conmigo, ya sale más temprano, a eso de las 4:30 de la tarde, para atender a nuestra princesa, para llegar a casa, para atender las cosas de la casa, del hogar. Pero cuando yo llego a la casa, mi hija me pertenece a mí. Y por más que mi esposa tenga poco tiempo con ella o todo lo que ella esté haciendo con ella, ya mi hija es mi responsabilidad. Mi hija es mía en ese momento. Debo atenderla porque mi esposa tiene muchas horas trabajando conmigo, luego sale para la casa a atender a la niña, a acomodar la casa, y ella también necesita un descanso. Y aún así, como hombre, muchas veces yo llego a encargarme de la niña, a hacer, por ejemplo, a hacer la comida, a barrer, a limpiar y cumplir con las responsabilidades que como hombre tengo en mi hogar. Ahora,
Varón, si tu mujer todo el día está en casa, cuidando a tus hijos, arreglando la casa, enseñándoles a tus hijos, debes hacer lo mismo. Cuando tú llegas, los hijos ahora son tuyos. Pero el grave problema es que los supuestos hombres de Torá, y no todos, pero en su gran mayoría, cuando llegan a casa no consideran a sus esposas. Tu problema, varón, es que piensas que porque tú has trabajado todo el día y ahora tú vas a regresar a la casa, el rey ha llegado, el rey ha venido. ¿Dónde está mi trono? ¿Dónde está mi silla? ¿No te das cuenta que es por tu egoísmo, que tu esposa está agotada, está cansada? Claro, si la mujer es una floja, eso es otro problema. Pero si tu esposa es una mujer de virtud, una mujer trabajadora, una mujer de Adonai, y está ahí trabajando 10 horas al día con los niños, ordenando la casa, cocinando, entonces cuando lleguemos a la casa, los hijos son nuestros. Cambiar pañales, todo lo que tengamos que hacer. Pero enseñando a los hijos, jugando con los niños, pasando tiempo con los niños. Y la esposa, si quiere, ella puede estar con nosotros, ella puede seguir haciendo cosas en la casa si quiere, puede salir y sentarse en un árbol y gritar como un gallo si quiere, ella puede hacer lo que quiere en ese momento. Ella necesita un descanso y tú, como hombre, debes velar por su bien primero antes que el tuyo. Y tú dices como hombre, ¿y yo? ¿Cuándo puedo descansar yo? A veces. Casi nunca. O cuando tu esposa y tus hijos estén atendidos. Esa es la labor de un hombre. Es simplemente una labor de un hombre. Pero lo que vas a encontrar, hombre, es lo siguiente. Si tú te dedicas, por ejemplo, a tu trabajo para la gloria de Adonai y a proveer para tu familia, si tú te dedicas a tu esposa y a tus hijos, muchas veces tu esposa va a venir a ti. Por ejemplo, a mí me ha agradado mucho comentarios, por ejemplo, como que escuché de un hermano que su esposa de la nada y con mucho amor se acercó y le dijo, eres extraordinario. Eso es hermoso. O que tu esposa te diga, estoy orgullosa de ti. De la nada, tú no lo esperas en ese momento. O que te diga, mi amor, estás muy cansado, ve a descansar, que yo me encargo de todo. O si deseas, ve a estudiar más Torá, enciérrate, como me dice mi esposa, y estudia. O como a veces me dice, ve mi amor, yo me encargo de todo, si quieres hacer ejercicio, ve tranquilamente a hacerlo. Ella quiere bendecirme, porque ella puede ver el ejemplo que le estoy dando continuamente. Ella también ve mi cansancio. Ella también ve que yo me esfuerzo para, no perfectamente, pero que me esfuerzo para cumplir con los estándares de ser un verdadero hombre de Torá. Porque la Torá no es solamente conocimiento, es una transformación en nuestro carácter. Es ver esos principios elevados que la Torá exige en nuestras vidas cuando realmente la estamos llevando por obra. Que nuestro Padre a través de su palabra nos ha enseñado que debemos alcanzar. Hermanos, cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, quiero descansar, quiero realizar mis sueños, quiero hacer lo que quiero irme con mis amigos o quiero estar todo el tiempo con mis hermanos, pero descuido a mi esposa, a mi hija y a mi casa, al final somos como mendigos. Pero cuando vivimos para bendecir, seremos entonces bendecidos, porque lo que uno siembra, eso recoge. La esposa no es una extensión de ti. Ella no te pertenece. Ella pertenece al Mashiach. La Escritura me dice que aún ella va a recibir una piedra, va a recibir un nombre que tú no vas a conocer, tú no vas a saber, solamente ella y Mashiach. Apocalipsis, Hidgalut, Hazón 2, verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venza, le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Ella es un individuo, no una extensión de ti. Debe someterse, ella debe respetarte y ella debe encontrar su propósito en ayudarte y llevar a cabo la voluntad de Adonai, pero ella no es una extensión de ti. Dice, cambiando un poco de tema, dice Primera de Timoteo, o en la misma línea de pensamiento, pero un poquito más enfocados en lo que son hombres de Torá. Cuando hablamos de, por ejemplo, liderazgo o los sirvientes en una comunidad,
En 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, y no un neófito. Eso es un recién convertido, ¿sí? Dice que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. Un neófito no es un ignorante, sino una persona que tiene poco tiempo en la fe, que se ha convertido y tiene poco tiempo en la fe. Puede ser hasta una persona con mucho conocimiento, pero que tiene poco tiempo de haber adquirido ese conocimiento o de estar practicando ese conocimiento. Me acuerdo de un caso de un hermano que tenía poco tiempo de haber comenzado en el proceso de conversión al Elohim de Israel y estaba comenzando en las raíces hebreas y tendría como año y medio, como él mismo me comentó, y estaba enseñando a guardar los mandamientos y había varias personas que le estaban escuchando y manejaba ciertos conceptos que él estaba aprendiendo, pero estaba comenzando. E incluso una congregación a la cual le estaba llevando la palabra a los líderes le pidió que fuese su pastor, imagínense. Y él me preguntó que cómo debían llamarlo primero a él, si Moré, si Rabino, ni siquiera Roy, sino que si debían decirle Moré, y que si aceptaba el cargo de esa congregación. Otros hermanos le habían aconsejado que por su carisma, porque el varón tenía carisma, tiene carisma para compartir, para hablar, no tiene como diríamos nosotros en el argot popular, no tiene pena para hablar. Y no tenía pena para hablar, valiente en ese sentido. Entonces, pero otros hermanos le habían aconsejado que tomara esa responsabilidad. Yo le pregunté que cuánto tiempo tenía y como creyente, estudiando las raíces hebreas de la fe, guardando Shabbat, guardando los mandamientos, y me dijo que como año y medio. Entonces le dije, esta no es la voluntad de Adonai, que él fuese el líder de esa congregación. Y me dijo, quizás un poco sorprendido, porque pensaba que yo le iba a decir que sí, que cómo sabía si esa no era la voluntad de Adonai Yahweh, bendito sea su nombre, que por si una visión de nuestro Padre, una palabra de parte del Eterno, y le dije que no, primero que leyera la Escritura y que se fuese a 1 Timoteo capítulo 3, que dice, no un neófito, no un recién convertido. Pero muchas veces, amados, no hemos seguido la palabra del Eterno. Y por experiencia, en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, hemos permitido que personas, siendo recién convertidos, ¿sí? Y a veces por emoción, porque vemos que tienen buenas cualidades, tienen el ánimo, tienen el compromiso, pero hemos permitido que recién convertidos, neófitos, adquieran autoridad en el cuerpo de Mashiach, y en muchos casos o en la mayoría de los casos eso ha traído problemas e incluso divisiones, ya que se llenan de orgullo disfrazados de revelación espiritual y causan muchos problemas y malestares y sobre todo retraso en el avance del reino de Elohim aquí en la tierra. Por eso es importante mantenernos firmes en la palabra inspirada de nuestro Padre. Y aún hoy día en las raíces hebreas de la fe que se han cristianizado, ya que muchos líderes que fueron, por ejemplo, pastores cristianos, cuando llegan a la fe hebrea no se preparan, sino que siguen instruyendo, quizás con los mismos conceptos, con las mismas herramientas, sin madurar lo poco que saben o interpretando las escrituras con una mentalidad todavía helenizada. Y eso también ha causado muchos problemas en la restauración profetizada para estos tiempos de la casa de Israel. Hombres de Torah, no podemos pasar por alto estos requisitos y es muy importante, por ejemplo, que los jóvenes y también los más mayorcitos que se convierten y quieran entrar a ejercer los ministerios y servicios que, por ejemplo, hacían en la iglesia, que quieren, como antes eran líderes en las iglesias, ahora quieren llegar a hacer lo mismo acá porque piensan que es lo mismo. Eso no es así. No importa lo que haya sido en la iglesia. Cuando entras a la restauración, a las raíces hebreas de la fe, debes desaprender, debes sentarte a escuchar, a meditar, a estudiar y a llevar por obra, porque debes entender antes de salir a enseñar lo que todavía no entiendes, porque no has madurado el conocimiento de la Escritura, por la cual el Espíritu de Santidad te va a guiar, te va a ayudar a alcanzar propósito. En vez de pensar en hacer,
debes pensar en ser. En vez de pensar en obras, debes pensar en carácter. En vez de pensar en predicar y enseñar, debes pensar en aprender. Sí, pero soy mesiánico, raíces hebreas, hebreo, israelita, y ya llevo 1, 2 años, 3 años. ¿Cuánto más debo esperar para enseñar? Tú puedes enseñar, amado hermano y hermana que me escuchas, lo poco o lo mucho que has absorbido, pero debes tener un maestro apropiado que te esté guiando. Y cuando digo que puedes enseñar, no es que vas a ser el líder de una congregación, no, sino que a las personas en particular les debes ministrar, ¿sí? Por ejemplo, a los creyentes, que si tú vas a buscar, por ejemplo, un maestro de Torah, no te busques un neófito, un recién convertido, que proliferan hoy día en las raíces hebreas y que gracias a ellos se han levantado un montón de ideas y de doctrinas que no son bíblicas, pero llevan el título, entre comillas, de maestros de Torah, que ni el hebreo en muchos casos no lo saben ni siquiera leer. Pero si tú estás aprendiendo, ya llevas un par de años, dedícate a enseñar a tu familia, a esposo, a la esposa, al esposo, a los hijos. Tener un maestro apropiado al cual le estés preguntando, te estés asesorando, te estés dejando guiar, que seas enseñable para que alcances propósito. Esto es un proceso. Yo llevo un poco más de 14 años en las raíces hebreas de la fe. Ya hay tanto por aprender, me considero un estudiante más, soy un discípulo más, que no me las sé todas y que necesita aprender y que necesitamos ejercitar esos dones del Espíritu como la sujeción, como la humildad, antes de salir a tratar de mostrarnos como los grandes maestros de Israel. Por eso, por lo general, cuando nosotros aprendemos, tratamos de investigar, de asesorarnos, tener maestros apropiados a quien preguntar, que tengan también esa disponibilidad para nosotros preguntarles, para nosotros asesorarnos. Pero bueno, es muy importante que cada persona que está buscando agradar al Padre se prepare apropiadamente para que se enseñe y se madure de tal manera que nosotros estemos preparados para todo lo que pueda venir y sobre todo para hacer luz a las naciones donde la maldad se está aumentando cada vez más y la depravación está alcanzando niveles y límites, desbordantes. Se está desbordando la maldad y la perversión en este mundo, a lo cual nosotros debemos actuar en integridad. Vamos a leer Efesios 5, verso 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al maestro. Yo cada vez que leo estos versos, cuando se habla de las mujeres, cómo deben actuar con sus esposos, siempre recuerdo la enseñanza de Shaul, refiriéndose a nuestra madre, a nuestra matriarca, a Sara, o Sará, cómo ella era tan respetuosa a su esposo y recibió bendición. Hoy en día la recordamos como una mujer de bendición, como una mujer que trajo luz a nuestro pueblo Israel. Obviamente a través de ella vino el pueblo de Israel y por eso es importante que tengamos modelos y ejemplos a seguir. Dice Efesios 5, verso 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al maestro. Las casadas, a ver, amados, esto no dice, o este verso no dice como si él fuera el maestro, dice como al maestro. Tu esposo no es el maestro, se equivoca si tienes actitud. Debes someterte a él en obediencia a Mashiach, reconociendo que es un hombre falible, pero respetándolo y sometiéndote a él en obediencia a Mashiach. ¿Hasta dónde debes someterte? Te doy un ejemplo. Es como los jóvenes, cuando a veces uno enseña cómo deben obedecer a los padres, los jóvenes preguntan: pero ¿qué pasa si mi papá quiere que yo haga una bomba o que asesine a alguien? Entonces le preguntamos: ¿cuándo fue la última vez que tu padre te pidió que hicieras tal cosa, ¿no? Porque quizás debamos hablar con tu papá para ver por qué te está pidiendo esas cosas, ¿no? Y ellos responden: es solo un ejemplo. Entonces aquí es donde nosotros vemos que siempre estamos tratando de inventar ventanas o excusas por las cuales podemos saltar y evitar la obediencia. Pero sabemos de las Escrituras que cuando la voluntad del hombre contradice la voluntad de Elohim,
no debemos obedecer, sea quien sea. Pero esposa, ten cuidado. Estamos hablando de las cosas fijas en la escritura. Por ejemplo, si tu esposo dice, mira, un hombre viene para acá, le debo dinero, debes ir a la puerta, le dices que no tenemos dinero y que yo no estoy. Un montón de mentiras, ¿sí? O que te pida que debes cometer un crimen. Esta es una contradicción directa a las escrituras. Pero si tu esposo dice, bueno, hoy es Shabbat, así que vamos a ir a la Kehila, no vamos a ir a la Kehila, ya hablé con el Roe, con el Moré, con el Rabino, con el Zaken, ya hablé con él, le comenté la situación, le pedí una especie de permiso para poder quedarme en casa, le comenté que voy a estar aquí compartiendo contigo, con los niños, que quiero tener un Shabbat un poco más familiar. Sí, excelente. Y tú, como no te pierdes ni un servicio sinagogal en la congregación, dices, no es la voluntad de Adonai que yo me quede en casa porque debemos congregarnos, no puedo someterme a ti. Eso es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con un mandamiento directo de las escrituras. Entonces debes someterte a tu esposo, te quedas en casita, compartiendo el Shabbat, guardando Shabbat, pero en casita, que también es propio hacerlo, pero siempre compartiendo a las autoridades, siempre alineados, siempre reportando nuestra vida, porque para eso son los maestros. Los maestros siempre, o los líderes de una congregación, son supervisores de nuestra vida. Y así como un supervisor, nosotros también debemos reportarle, porque nosotros los hemos escogido a ellos como maestros y ellos nos han aceptado a nosotros como sus discípulos. Por eso, cuando él cuenta con esos líderes competentes, cuentan con nosotros y no nos ven, pues entonces allí es donde puede haber un desfase de desorden en esa línea. Por eso es importante siempre estar alineados con las autoridades. Por eso es siempre importante transmitirle nuestra vida que estamos haciendo y también en qué ellos nos pueden ayudar y también en qué nosotros les podemos ayudar. Esto es una relación simbiótica, pero por sobre todas las cosas son nuestras autoridades a las cuales nos debemos, así como Mashiach nos enseñó. Mashiach nos enseñó cómo él se sometía al Padre. Y de la misma manera estableció sobre nosotros autoridades para que nosotros aprendamos de su ejemplo a someternos a las autoridades, siempre y cuando el mismo ejemplo que estamos dando, lo que ellos nos pidan hacer o la actitud que ellos tengan no vaya en contra de las escrituras, no sea una contradicción directa de las escrituras. Por ende, nosotros debemos siempre estudiar la palabra, para no ser ignorantes y de tal manera que nos puedan manipular y podamos caer en desgracia sin darnos cuenta, como ha sucedido cuando estábamos en otras religiones. En el libro de Bereshit, de Génesis, entendemos que nuestro Padre, Adonai Yahweh Sebaot, bendito sea el Hakadosh Baruj Hu, Baruch Shemo, creó al hombre para dominar al mundo, para avanzar el reino, su reino aquí en el mundo. Que ese microclima del Edén fuese repetido, fuese copiado, fuese reproducido en toda la tierra y que toda la tierra fuese un jardín del Edén, no solamente un punto en la tierra. El objetivo del hombre debe ser que el nombre de Elohim, Yahweh Sebaot, sea glorificado, que su reino venga, que su voluntad se haga. Así debe de ser un hombre de Torah. Es muy fácil para una mujer someterse a un hombre cuando ella observa la vida del hombre y ese hombre con su actitud y acciones glorifica a nuestro Padre. Pero es muy difícil que una mujer se someta a un hombre que no glorifique el nombre de Adonai, que solo quiere hacer cosas para sí mismo. Vive según sus propios deseos, según sus propias visiones, ¿sí? Pero, como lo dije hace un momento, otra cosa es un hombre dedicado a cumplir la voluntad de Elohim, a hacer crecer su reino. Es muy fácil para una mujer de Adonai someterse a un hombre que está buscando primero el reino de Elohim y renovándose en ese reino constantemente. Cuando una mujer tiene un hombre egoísta que solo piensa en sí mismo y su esposa y sus hijos son una extensión y en vez de buscar primero el reino de Elohim, él está buscando primero su reino,
y quizás aún dentro del servicio, dentro del ministerio, intentando construir su propio reino, para él como líder, como autoridad, como pastor, levantarse y reinar, entonces es un hombre egoísta y todo lo que se hace se centra en él. Cuando una mujer virtuosa tiene que someterse a un hombre así, hay amargura dentro de ella. Ella está sometiéndose a un hombre que solo piensa en sí mismo, sus propios deseos, su propio yo. Por eso debemos ser hombres que busquemos primero el reino de Elohim. Ahora, como hombres que buscamos el Malchut HaShamayim, que buscamos que se extienda, y sobre todo si eres líder, un moré, un roe, y te paras al frente a enseñar a la congregación o a un grupo de personas y empiezas, por ejemplo, a decir que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer grandes cosas, vamos a ir a tal ciudad, vamos a levantar un templo, vamos a una quejilá, una sinagoga, vamos a ir a otros países a llevar la Besorá, etcétera, etcétera, no sé, otras cosas. Vamos a llevar el evangelio y la Besorá por todo el mundo, estoy orando por China, estoy orando por Israel, vamos a ir para Israel, vamos a hacer esto otro, un montón de cosas que tú vas a lograr en el nombre de Mashiach. Pero hay hermanos en la congregación que han sido desatendidos, que cuando se escuchan se amargan. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y este está pensando en ir y predicar a China? No sé, en hacer grandes cosas. Y yo estoy aquí sentado, mi esposa me odia, mis hijos no me obedecen, mi familia es un desastre, mi economía es un desastre, y este tiene sus grandes visiones, yo ni puedo caminar y él quiere correr. Líderes, hombres supuestos de Torah, que quieren hacer muchas cosas, pero se olvidan de los menos privilegiados de la comunidad que están administrando. De la misma forma, hombres que están más atentos a los demás, pero han pasado por alto a su esposa, han pasado por alto a sus hijos. Quieren avanzar el reino en el mundo con los demás personas, con las demás familias, pero está descuidando la vida espiritual de su esposa, descuidando la vida espiritual de sus hijos. ¿Y en qué va a parar esta situación? En amargura, tanto de su esposa como de sus hijos. Y de eso yo sé que cada uno de nosotros tiene muchos ejemplos para compartir. Yo debo tener una actitud que debo buscar primero el reino de Elohim, pero con mi esposa, con mi hija y todo el resto de familia que se pueda añadir, amén, pero primero mi esposa y luego mi hija. Muchos maestros y predicadores predican a un montón de personas, pero no se predican a sí mismos, no se enseñan a sí mismos. Pero por eso Shaul siempre está diciéndole a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu doctrina, ejercítate en la piedad. El problema más grande que tenemos hoy día son líderes que no tienen piedad, líderes inmorales, que caen en pecado, un montón de cosas de hombres egoístas, enojados, impacientes, lujuriosos, avaros, hombres que quieren construir su propio reino. Entonces, primeramente, si yo voy a proclamar nuestra Sagrada Torah y dar estudios profundos de la Torah, enseñar hebreo, enseñar a cómo leer la escritura, herramientas de interpretación, para que se entienda mejor la palabra, para que el reino de Adonai avance en el mundo, tiene que avanzar primero en mí. Si quiero que todo el mundo se someta a la voluntad de Elohim, yo tengo que someterme a la voluntad de Elohim sinceramente. Tengo que preocuparme por mí, porque si no, todo lo que hago es hipocresía, nada más que hipocresía. Un hombre que enseña sobre la familia. Te voy a colocar un ejemplo. Un día un hijo de un predicador, de un maestro de Torah, estaba, por ejemplo, en el jardín de su casa, atrás, hablando con un amiguito que estaba al otro lado de la cerca, ¿sí? Y estaba escuchando, y en este caso el maestro estaba escuchando a su hijo hablar con el vecinito, como de 10 años. Y el otro niño, del otro lado de la cerca, estaba jugando béisbol. Y su hijo le preguntó, el hijo del maestro de Torah, le preguntó, ¿qué haces? Bueno, mi papá y yo vamos al parque a jugar béisbol. Entonces, ¿qué le dijo el hijo? De verdad, ¿cuánto me gustaría jugar béisbol con mi papá? Bueno, ¿y por qué no juegas con tu papá? Le pregunta el otro niño, el vecinito. Porque él está demasiado ocupado enseñando a otros hombres cómo tener familia.
estás predicando a los demás, estás enseñando a los demás, pero no estás obedeciendo las mismas verdades que estás enseñando. Entonces, ¿cómo voy a cumplir el reino de Elohim? ¿Cómo voy a ser un hombre de Torah totalmente dedicado al reino? Empiezo con mi ministerio principal, con mi responsabilidad principal, mi esposa. La Escritura no dice que yo, como miembro, como líder, como maestro, como Roe, como Moré, como Zaquén de una Quejilá, soy una sola carne con la asamblea. Tampoco la Escritura dice que soy una sola carne con mis hijos. La bendita palabra del Eterno, la Kitveh HaKodesh, la Sagrada Escritura, dice que soy una sola carne con mi esposa. La Escritura nunca me dice que debo entregarme a mí mismo a la congregación, como Mashiach se entregó a sí mismo por la congregación. La Escritura dice que debo entregarme a mi esposa como Mashiach se entregó a la congregación. No es poesía, hermanos, es un mandamiento. Y los hombres muchas veces estamos llenos de poesía. Mujer, por ti yo pelearía contra un ejército. Para ti yo cruzaría los Andes en calzoncillos para ti. Te bajaría la luna y las estrellas. Y tu esposa te dice en el hogar, necesito tu ayuda, ¿puedes lavarme los platos? No, eso no, jamás. Son capaces de cruzar los Andes en calzoncillos y bajar la luna y las estrellas, pero no son capaces de ayudarle a lavar los platos a su esposa que está cansada. Eso no es amor, eso es hipocresía. ¿Cómo se define el amor? Así como Mashiach amó a la Kajal, a la Quejilá, se entregó a sí mismo por ella y murió, ¿sí? Así nosotros debemos amar a nuestras esposas. El problema entre nosotros como hombres es que somos egoístas. Hay solamente un remedio para el egoísmo, la muerte. No puedes renovar la carne, no puedes mejorar la carne, tienes que matar la carne. Ahora, hermanas, eso no significa que tu esposa, que tu esposo debe hacer todo lo que tú digas o que debe simplemente darte la tarjeta de crédito y cha, te fuiste. Shalom, shalom, ve a comprar todo lo que tú quieras. No, eso no es así. ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, de entregarme a mi esposa? ¿Qué fin tiene? Dice la Escritura que cuando yo lo hago, yo debo de hacerlo para santificarla. Yo debo servir a mi esposa para que ella crezca en santidad conforme a Mashiach, para que ella llegue a ser una mujer completa en Adonai. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por medio de enseñarle o predicarle una hora diaria a ella? Puede ayudar, pero primero por medio de ser ejemplo. Tú puedes engañar a las personas en la congregación, en la calle, a quien quiera que tú le estés predicando. Puede ser una luz que alumbre en la calle, pero ellos no saben nada de tu vida en el hogar. Tú puedes predicar bonitas cosas a ellos y ellos no van a saber que eres oscuridad en casa, es decir, un hipócrita. Pero si tratas de ayudar a tu esposa para que ella crezca en amor, en sinceridad, en la santidad, pero no eres un ejemplo de la santidad, ella va a ver la hipocresía. Predicar es fácil porque después te vas a casa y nadie te ve. Pero discipular personalmente a otra persona en tu casa es muy difícil, porque en tu casa van a ver todo lo que realmente tú eres. Cómo te comportas, cómo hablas, si eres sabio, si eres cariñoso, si eres justo. Porque nosotros, los hombres de Torah, debemos de ser justos en todos nuestros tratos, hasta con los animalitos. Porque todavía, como hay mucho egoísmo, se cree que entonces cuando llega el hombre a casa, llegó el rey y todos tienen que dejar de hacer para atender al rey. Hay hijos que en vez de alegrarse porque llegó papá, lo que hacen es dejar de jugar, dejar de reírse, serios, se arrinconan, porque su papá es una persona, es un ogro, porque su papá llegó a la casa de los sirvientes, no llegó a su hogar, llegó a la casa de los sirvientes. Ahora pasa algo diferente, ¿no? Yo sé que algunos hermanos se van a reír al escuchar lo que voy a comentar. A veces hemos salido a enseñar a las casas y hemos visto cómo después de predicar 3, 4, 5, 6 horas a familias,
de enseñarles, de debatir incluso la bendita palabra, se ha manifestado allí el poder del Eterno y hemos visto cómo las personas han abrazado la Torá, incluso y hemos ido a hacer tevilot, inmersiones de nuevos miembros de la casa de Israel en Mashiach a través de la fe en Mashiach, y a veces recorremos muchos kilómetros para ir a los ríos a llevar a estos hermanos, a servirles, vamos y hacemos muchas cosas para el reino de Elohim. Y entonces regresamos a casa después de horas de servir en el reino, orgullosos, llenos de alegría, llenos de motivación. Y cuando uno llegó a la casa, uno va pensando, cuando llega a la casa, llegó el campeón de Elohim, llegó el campeón de la fe, porque llegamos, hicimos todo esto. Cuando uno abre la puerta, uno está esperando a la esposa que le abrace, mi amor, felicitaciones, Mazel Tov. No. Mi esposa con mi hija, cansada porque todo el día ha estado batallando con ella, jugando para acá, para allá, haciendo los quehaceres de la casa, y solamente le dice, mira, aquí está tu hija, muy bien, llegaste, excelente, felicitaciones, más alto, ahí está tu hija. Ahí está. Yo sé que a muchos hermanos le habrá podido pasar. ¿Por qué? Porque ellas se cansan. Y nosotros pensamos que tenemos en casa, esperemos que así sea, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero nosotros a veces pensamos que todo va a estar bien, que no es que esté mal, pero mi esposa, la niña van a estar allí bien vestiditas, esperando, casi que cantando y alegrándose porque llegó el campeón de Elohim por haber llevado la palabra, haber hecho el tevilá a varios hermanos, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que sucede. Yo sé que a muchos hermanos le puede haber sucedido eso, y no porque mi esposa estuviese actuando mal, es que ella también está cumpliendo una responsabilidad para poder que yo también vaya a cumplir la responsabilidad que yo tengo en el reino de Elohim. Es decir, que si yo llego esperando eso, ella también debe estar esperando que cuando yo llegue, felicitaciones, mi amor, has hecho un buen trabajo, gracias, mi amor, por limpiar mi casa, tu casa, por atender a mi niña, por hacer la comida, por todo lo que estás haciendo. Y créanme que lo hago. Cuando veo la casa que está reluciente, la cocina toda limpia, y que en ese momento yo estaba trabajando y llego a la casa y ella logró hacer todo eso y está jugando con las niñas, yo, gracias, mi amor, por limpiar la casa. De verdad, muchas gracias. Siempre nosotros debemos de valorar, porque nosotros como hombres pensamos que solamente somos nosotros los que merecemos que nos feliciten por hacer lo que debemos hacer. Hay hermanos que después de mucho tiempo de andar diciendo guarden Shabbat, guarden Shabbat, guarden Shabbat, llega un día, me acuerdo de un hermano en Venezuela que llegó y me dijo un día, hermano Francisco, ya estoy guardando bien Shabbat. Y yo le dije, mira, hermano, ya tanto tiempo, ¿tú crees que yo te tengo que aplaudir? Yo no te tengo que aplaudir, esa es tu obligación, tu obligación. Sin embargo, te felicito, mi hermano, porque lograste alcanzar, pero recuerda que te tardaste, te quedaste un poco atrás, necesitas dedicarte más para crecer más rápido y estar a la par de todos los demás hermanos que comenzaron al mismo tiempo que tú. Son casos particulares. Sin embargo, cuando hablamos de la familia, nosotros debemos entender que cuando nosotros servimos a Elohim, lo hacemos, no somos los que hacemos todo. No pudiésemos hacer todo si nuestras esposas no cumplieran también con su responsabilidad. Pero nosotros somos los que debemos estar, porque nuestras esposas son nuestras ayudas idóneas. Es decir, que la responsabilidad primaria, no solamente de proveer, sino de atender también el hogar, es del esposo. Por eso, en Shabbat, yo siempre abrazo a mi esposa, le digo, mi amor, gracias por cuidarme en toda esta semana, gracias por cuidar de nuestro hogar, gracias por cuidar de nuestra niña, gracias, mi amor, por todo el esfuerzo que tú haces, y perdóname si no te agradecí por todo el esfuerzo que tú haces. Porque la mayoría de los hombres egoístas, y también los hombres que lamentablemente dicen guardar la Torá, no le dan las gracias a sus esposas, no las ven a los ojos y le dicen, gracias, mi amor, por cuidar el hogar, por alimentarme, por esa comida sabrosa que siempre haces. No.
Muchos lo que hacen es quejarse, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Que muy frío, que muy caliente, que muy sin sal o con mucha sal, siempre criticando y criticando y criticando. No, todo lo contrario, siempre tiene que haber el amor y la enseñanza. Hombres de Torah, para que realmente nosotros, a la persona que debemos darle ese ejemplo de vida, como lo es nuestras esposas, que es la que primero nosotros debemos llevarla a que se santifique, porque eso lo dice nuestra sagrada palabra, a ella nosotros debemos enseñarle antes de nosotros salir a la calle a tratar de mostrar algo que no somos. Como hombres de Torah tenemos muchas responsabilidades, y esto no solamente para los que ya estamos casados, sino también para los jóvenes, para que entiendan que cuáles son las responsabilidades cuando busquen esposa, cuando entiendan que es tener una esposa, que no son solamente para cumplir sus necesidades, sino para servirles a ella. A la principal persona que nosotros debemos servirle es a nuestras esposas. Y como nos enseñó nuestro Mashiach, el que quiera ser el primero debe de ser el servidor de los demás. Pero a la primera que tú tienes que servirle es a tu esposa. Porque ella es parte de tu carne. Ella está unida a ti por pacto matrimonial delante de Adonai. Y por ende, a ella es la primera que tú le tienes que ayudar a santificarse. Hombres de Torah, hombres preparados para la batalla. Podemos hablar mucho más al respecto, pero confío en Adonai, en el Espíritu, en su Espíritu, que te ayude, te guíe y te pueda llevar a todas esas porciones bíblicas que te puedan suministrar, enriquecer y nutrir para que sigas creciendo, para que sigamos creciendo. Y que realmente cuando nosotros hablemos, sean nuestras primeras defensoras o las primeras que avalen nuestro ejemplo como hombres de Torah, nuestras esposas. Y que se creen hogares respetables, donde los hijos puedan ver no una disparidad en cuanto a la autoridad, que el uno dice el otro y el otro dice lo otro, no, sino que la esposa sometida al esposo, respetándola, y el esposo sirviendo a su esposa, respetándola, y en amor crear un hogar con bases y una fuente de Torah sólida, que lleve a tener hijos dignos del reino. Que así sea para tu casa. Que así se haga en la voluntad de Shem Yahoshua, en el nombre de nuestro Mesías, para la gloria de nuestro Padre. Por eso, amados hermanos, que la voluntad de Elohim, nuestra sagrada Torah, esté en su hogar, esté en sus vidas, promoviendo siempre el servicio a nuestras familias antes que a los demás. Pero no se limita allí, tiene también que ser para los demás. Es decir, que primero debemos enfocarnos en servir a nuestras esposas, a nuestras familias y después a los demás, pero hay que hacerlo. Y que de esa manera nuestro Padre que está en el cielo nos pueda seguir bendiciendo y no seamos hipócritas, sino que seamos realmente hombres de Torah. Y como lo dice su bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Shabbat Shalom, amada familia.